¿Alguna vez has reflexionado sobre lo que significa realmente ser padre o madre desde la perspectiva de Dios? En la Biblia, los hijos no son vistos simplemente como parte de una familia, sino como una herencia del Señor, un regalo divino que nos confía con un propósito eterno. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127:3. En un mundo cada vez más complejo, donde las influencias externas compiten por ganar el corazón de nuestros pequeños, la crianza no es solo una tarea cotidiana, sino un llamado espiritual lleno de desafíos y recompensas. En este video, exploraremos juntos cómo Dios nos guía en la importante misión de criar a nuestros hijos conforme a su palabra. Hablaremos sobre principios clave, como la enseñanza de las Escrituras en el hogar, el poder del ejemplo personal, la disciplina amorosa y la construcción de una relación sólida con nuestros hijos. Además, veremos cómo cada uno de estos principios está diseñado no solo para formar buenos ciudadanos, sino discípulos de Cristo que impacten eternamente el mundo que los rodea. Nuestro objetivo es brindarte herramientas prácticas y espirituales para que puedas aplicar estos principios en tu día a día, sin importar los desafíos que enfrentes. Descubrirás cómo puedes criar hijos fuertes, con una fe sólida, que amen a Dios y estén preparados para navegar este mundo con sabiduría y propósito. Si este tema resuena contigo, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido que transforme tu vida y tu hogar. Aquí compartimos recursos bíblicos que fortalecen tu fe y te inspiran a vivir para la gloria de Dios. Enseñar la palabra de Dios. Uno de los pilares fundamentales de la crianza bíblica es enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. No se trata solo de transmitir conocimiento religioso, sino de arraigar en sus corazones los principios eternos que los guiarán en cada etapa de la vida. La Biblia nos instruye claramente en esto. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6:6-7. La prioridad de la palabra de Dios en el hogar. En la época de Moisés, los padres israelitas tenían la responsabilidad de transmitir la ley de Dios a sus hijos, recordándoles su fidelidad y su pacto. Hoy, ese mandato sigue vigente. La palabra de Dios es un ancla para nuestros hijos, especialmente en un mundo lleno de confusión, relativismo y valores opuestos a los principios bíblicos. Desde una edad temprana, los niños necesitan aprender quién es Dios, qué significa su amor y cómo pueden confiar en Él. Esto no ocurre de manera automática. Requiere intencionalidad de los padres. Enseñar la palabra en el hogar no es solo para pastores o líderes espirituales, sino para cualquier padre que desee ver a sus hijos caminar en la verdad. Prácticas de enseñanza espiritual. Existen formas prácticas y accesibles de cumplir este llamado divino. Leer la Biblia juntos como familia. Establece un tiempo diario para leer pasajes bíblicos. Por ejemplo, puedes comenzar con historias clave como la creación, el arca de Noé, la vida de Jesús o las parábolas. Aprovechar los momentos cotidianos. Usa los tiempos de comida, los trayectos en auto o las conversaciones antes de dormir para hablar de lo que Dios dice en su palabra. Memorizar versículos. Enseña a tus hijos versículos clave que puedan recordar en momentos de dificultad, como El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Orar juntos. La oración no solo conecta a la familia, sino que también muestra a los hijos cómo llevar sus preocupaciones y alegrías ante Dios. El impacto de enseñar la palabra. Los hijos que crecen escuchando y reflexionando sobre la palabra de Dios tienen una ventaja espiritual que los prepara para resistir las influencias negativas del mundo.
Como dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la verdad de Dios se planta en sus corazones, comienza a florecer en decisiones sabias, relaciones saludables y una identidad firme en Cristo. Enseñarles desde pequeños les ayuda a desarrollar una brújula moral y espiritual, que los guiará cuando enfrenten tentaciones o momentos de duda. Obstáculos comunes y cómo superarlos. Es común que los padres se sientan inadecuados para esta tarea, especialmente si no tienen un trasfondo bíblico sólido. Sin embargo, es importante recordar que Dios no llama a padres perfectos, sino a padres dispuestos. Si estás empezando, confía en su dirección y comienza con pasos pequeños, como leer un versículo al día o usar recursos cristianos diseñados para niños. Otro desafío es el tiempo. En un mundo tan ocupado, puede ser difícil priorizar el tiempo de enseñanza espiritual. Sin embargo, no se trata de cantidad, sino de calidad. Incluso unos minutos diarios pueden tener un impacto eterno. Una llamada a la acción. Dios nos ha dado la responsabilidad y el privilegio de ser los primeros maestros de nuestros hijos. Este no es un llamado secundario o opcional, es una tarea vital. Cuando priorizamos la palabra de Dios en nuestros hogares, estamos construyendo un legado espiritual que trasciende generaciones. Pregúntate, ¿estoy dedicando tiempo intencional para enseñar la palabra a mis hijos? ¿Cómo puedo hacer ajustes para incorporar estos principios en mi rutina diaria? Recuerda, no estás solo en esta misión. Dios te da la sabiduría y la gracia para ser el padre o madre que Él te llama a ser. Al guiar a tus hijos en su verdad, estás formando no solo sus mentes, sino también sus corazones para vivir una vida que glorifique a Dios. En la crianza bíblica, las palabras tienen un gran peso, pero el ejemplo de los padres tiene un impacto aún mayor. Los niños son observadores agudos. Notan cómo sus padres enfrentan desafíos, toman decisiones y se relacionan con Dios. En esencia, los hijos aprenden más de lo que los padres hacen que de lo que dicen. Por eso, la Biblia nos exhorta a ser modelos vivos de los valores que deseamos inculcar en ellos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. La importancia del testimonio personal. Los hijos observan cómo los padres viven su fe en el día a día. Oramos cuando enfrentamos problemas. ¿Perdonamos a quienes nos ofenden? ¿Mostramos gratitud a Dios en los momentos buenos y malos? Estas actitudes forman una imagen profunda en sus mentes acerca de lo que significa seguir a Cristo. Un hogar donde los valores cristianos son solo un discurso vacío sin evidencia práctica, puede generar confusión e incluso rechazo en los hijos hacia la fe. Por el contrario, un testimonio genuino puede ser un faro que los guíe hacia Dios. El apóstol Pablo entendía esto cuando llamó a los creyentes a imitarlo, porque él mismo seguía el ejemplo de Cristo, viviendo la fe en los pequeños detalles. Modelar una vida cristiana no requiere perfección, sino autenticidad. Es en los momentos cotidianos donde los hijos ven si la fe de sus padres es real y relevante. Algunas formas prácticas de mostrar un testimonio vivo incluyen pedir perdón. Cuando los padres cometen errores, pedir perdón a los hijos es una poderosa demostración de humildad y gracia. Enseña que nadie es perfecto y que todos necesitamos la misericordia de Dios. Orar en familia. Los hijos necesitan ver a sus padres depender de Dios en oración, no solo en los momentos de crisis, sino como una práctica diaria. Vivir valores bíblicos. Mostrar paciencia, compasión, generosidad y obediencia a Dios en las decisiones diarias enseña más que 1000 sermones. El impacto de la autenticidad espiritual. La autenticidad espiritual no significa que los padres deban ser perfectos, sino sinceros.
Reconocer debilidades y buscar a Dios en medio de ellas enseña a los hijos que la fe no elimina los problemas, pero nos da la fortaleza para enfrentarlos. Por ejemplo, un padre que enfrenta una pérdida financiera puede modelar confianza en Dios, mostrando a los hijos cómo buscar dirección divina y mantener la paz en medio de la incertidumbre. Esto deja una impresión duradera en sus corazones. Los hijos siguen el ejemplo, no las palabras vacías. Proverbios 22:6 nos dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero esa instrucción no es solo verbal, incluye el ejemplo que dejamos en nuestras acciones. Cuando los hijos ven a sus padres vivir lo que enseñan, esas enseñanzas se convierten en una guía sólida para sus propias vidas. Los niños pequeños copian los hábitos de sus padres, desde el tono de voz hasta las palabras que usan en momentos de frustración. A medida que crecen, internalizan las prioridades y valores que ven en el hogar. Por eso, es crucial que las acciones de los padres reflejen una vida alineada con la palabra de Dios. Desafíos para los padres en el ejemplo. Es fácil caer en el error de la hipocresía involuntaria. Por ejemplo, decir a los hijos que sean pacientes, pero luego perder la paciencia frente a ellos, puede enviar un mensaje contradictorio. Esto no significa que los padres deban ser perfectos, sino que deben esforzarse por ser consistentes y cuando fallan, admitirlo. Otro desafío es el tiempo. En un mundo ocupado, los padres pueden descuidar la importancia de estar presentes en la vida de sus hijos. Pero la calidad del tiempo compartido, aunque sea breve, tiene un impacto duradero. ¿Cómo fortalecer el testimonio personal? Orar diariamente. Pide a Dios que te ayude a vivir una vida que refleje su amor y verdad. Evaluar las prioridades. Pregúntate si tus decisiones diarias están alineadas con los valores que deseas enseñar a tus hijos. Buscar apoyo espiritual. Rodéate de una comunidad de fe que te inspire y te anime en tu caminar con Cristo. El poder transformador del ejemplo. Los hijos de padres que viven lo que predican crecen con una fe más resiliente. Ven la relación con Dios no como una obligación, sino como una fuente de fuerza, guía y propósito. Más que ser autoridades en el hogar, los padres deben ser ejemplos que sus hijos deseen seguir. Enseñarles a orar, a amar a los demás y a confiar en Dios a través de tus propias acciones no solo fortalece su fe, sino que también crea un legado espiritual que puede durar generaciones. Tu ejemplo puede ser la luz que les guíe en su relación con Dios cuando enfrenten las tormentas de la vida. Corregir con amor. La disciplina es una de las responsabilidades más importantes y delicadas en la crianza de los hijos. En un mundo donde a menudo se confunde la disciplina con castigo o permisividad, la Biblia nos ofrece un modelo equilibrado que busca formar el carácter, corregir con amor y guiar a los hijos hacia el camino de la justicia. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. La disciplina como expresión de amor. En la mentalidad bíblica, la disciplina no es un acto de ira o venganza, sino una expresión de amor profundo. Dios, como nuestro Padre Celestial, nos corrige porque nos ama y desea lo mejor para nosotros. Porque Jehová al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Los padres son llamados a reflejar este amor en la forma en que corrigen a sus hijos. Más allá de imponer reglas, la disciplina bíblica busca moldear el carácter, enseñar responsabilidad y guiar hacia el arrepentimiento. Es un acto redentor que abre la puerta a la reconciliación, no un simple castigo que genera temor o resentimiento. Errores comunes en la disciplina. Aunque la intención de los padres puede ser buena, es fácil caer en errores que dañen la relación con los hijos y desvirtúen el propósito de la disciplina. Algunos de estos errores incluyen
Disciplinar en medio de la ira. Cuando los padres corrigen desde un lugar de enojo, pueden actuar de manera injusta o desproporcionada. Esto puede llevar a los hijos a resentirse en lugar de entender el propósito de la corrección. Castigar sin explicar. Imponer un castigo sin explicar el porqué deja a los hijos confundidos y sin dirección. Es crucial que comprendan las consecuencias de sus acciones y cómo corregirlas. Inconsistencia. Cambiar las reglas o aplicar la disciplina de manera desigual envía mensajes contradictorios a los hijos, minando su confianza en los padres. Disciplina bíblica. Balance entre firmeza y compasión. La disciplina bíblica es firme, pero también está impregnada de compasión. La meta no es controlar, sino guiar. Jesús mismo modeló este equilibrio en su trato con sus discípulos, corrigiéndolos cuando era necesario, pero siempre con amor y paciencia. Un ejemplo práctico es abordar la corrección como una oportunidad de enseñanza. Si un niño desobedece, el proceso podría incluir estos pasos. Hablar antes de actuar. Antes de disciplinar, pregunta al hijo si entiende lo que hizo mal y por qué está siendo corregido. Establecer consecuencias claras. Asegúrate de que las reglas y las consecuencias sean claras desde el principio para que la disciplina sea justa y predecible. Reafirmar el amor después de la corrección. Después de disciplinar, toma tiempo para abrazar al hijo, orar con él y recordarle que es amado incondicionalmente. Esto refuerza que la disciplina no es rechazo, sino una expresión de cuidado. La meta de la disciplina, formar el carácter. La disciplina bíblica no tiene como objetivo únicamente detener un mal comportamiento, sino formar el carácter de los hijos. Al enseñarles obediencia, respeto y responsabilidad, les damos herramientas para enfrentar la vida con sabiduría y fortaleza. En el contexto espiritual, la disciplina también les ayuda a entender la naturaleza de Dios. Un hijo que aprende a respetar la autoridad en el hogar tendrá una comprensión más clara de lo que significa obedecer a Dios. La disciplina bien aplicada no solo prepara a los hijos para la vida terrenal, sino también para su relación con el Creador. Ejemplos bíblicos de disciplina amorosa. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios corrige con amor. En la historia de Jonás, Dios usa la disciplina para guiar al profeta hacia su propósito. En lugar de castigarlo de manera definitiva, Dios lo lleva a reflexionar, arrepentirse y cumplir su misión. De manera similar, los padres deben buscar que la corrección lleve a sus hijos a la reflexión y al aprendizaje, en lugar de simplemente imponer temor. La disciplina amorosa transforma el corazón, mientras que el castigo sin propósito endurece. Beneficios a largo plazo de la disciplina bíblica. Aunque la disciplina puede ser incómoda en el momento, sus frutos son duraderos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. Los hijos, que son disciplinados con amor y firmeza, crecen con un sentido claro de límites, responsabilidad y autocontrol. También desarrollan una mayor confianza en sus padres, al saber que la corrección proviene de un lugar de amor, no de enojo o frustración. ¿Cómo iniciar un proceso de disciplina bíblica en el hogar? Evalúa tu enfoque actual. Pregúntate si tu forma de disciplinar refleja el amor y la justicia de Dios. Ora por sabiduría. Antes de corregir, busca la dirección de Dios para actuar con discernimiento y paciencia. Crea un ambiente de comunicación. Permite que tus hijos expresen sus emociones y preocupaciones, incluso en momentos de corrección. Sé consistente. Aplica las mismas reglas y consecuencias de manera justa para todos los hijos, independientemente de las circunstancias. La disciplina bíblica es una herramienta poderosa para guiar a los hijos hacia una vida de propósito y obediencia a Dios.
Al aplicarla con amor, los padres reflejan el carácter de Dios, construyendo un legado eterno en el corazón de sus hijos. Comunicación y relación. Construir conexiones fuertes. La comunicación es la base sobre la cual se construye una relación sólida entre padres e hijos. Más que un intercambio de palabras, la comunicación bíblica está diseñada para edificar, consolar y fortalecer los lazos familiares. Efesios 4:29 nos recuerda: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este principio es clave en el hogar, donde las palabras tienen el poder de construir o destruir, de animar o desmotivar. Comunicación abierta y sincera. Los hijos necesitan un espacio donde puedan expresarse sin temor al juicio o la crítica desmedida. Una comunicación abierta implica escuchar activamente, validar emociones y responder con amor y paciencia. Este tipo de interacción crea un ambiente de confianza donde los hijos se sienten seguros para compartir sus pensamientos, preocupaciones y alegrías. Sin embargo, muchos padres enfrentan desafíos en este aspecto. Las distracciones del día a día, el estrés laboral o la diferencia generacional pueden dificultar la conexión. Por eso, es vital que los padres sean intencionales al dedicar tiempo de calidad para escuchar a sus hijos, incluso en medio de sus agendas ocupadas. El poder de las palabras edificantes. Proverbios 18:21 declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras que usamos con nuestros hijos tienen un impacto profundo en su autoestima, identidad y percepción de la vida. Las palabras negativas, como críticas constantes o comparaciones, pueden generar inseguridades duraderas. Por el contrario, las palabras edificantes tienen el poder de fortalecer la confianza y formar un carácter resiliente. Por ejemplo, en lugar de señalar los errores de un hijo, enfócate en destacar sus fortalezas y potencial. Cambiar frases como «siempre haces todo mal» por «sé que puedes hacerlo mejor» transforma la manera en que los hijos reciben la corrección y fomenta una actitud positiva hacia el crecimiento personal. Escuchar para comprender, no solo para responder. Una de las habilidades más valiosas en la comunicación es la escucha activa. Esto significa prestar atención a lo que los hijos dicen, sin interrumpir o apresurarse a dar consejos. A menudo, los niños y adolescentes necesitan sentirse comprendidos antes de buscar soluciones. La escucha activa implica mantener contacto visual para demostrar interés genuino, repetir lo que el hijo expresó para confirmar que lo entendiste, validar sus emociones diciendo frases como «entiendo cómo te sientes» o «debe ser difícil para ti». Cuando los hijos se sienten escuchados, se abre la puerta para una comunicación más profunda y honesta. Construir confianza a través de la coherencia. La confianza es un elemento esencial en cualquier relación. Para los hijos, la confianza en los padres se construye a través de la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Prometer algo y no cumplirlo puede erosionar esa confianza, mientras que cumplir las promesas, incluso las pequeñas, refuerza la seguridad en la relación. Además, la coherencia implica ser justo y equitativo al tratar a los hijos, sin favoritismos ni cambios constantes en las reglas. Esto crea un ambiente estable donde los hijos saben qué esperar y sienten que sus necesidades son valoradas. La relación más allá de la disciplina. Aunque la disciplina es una parte esencial de la crianza, no debe ser el único punto de contacto entre padres e hijos. Si la relación se centra exclusivamente en corregir comportamientos, los hijos pueden sentir que su valor está condicionado a su obediencia. Por eso es fundamental equilibrar la disciplina con momentos de conexión emocional.
Actividades como jugar juntos, salir a pasear o simplemente conversar sin una agenda específica fortalecen los lazos y crean recuerdos positivos. Estos momentos también muestran a los hijos que son amados por quienes son, no solo por lo que hacen. Errores comunes en la comunicación. Responder con enojo, responder impulsivamente en momentos de frustración, puede dañar la relación y cerrar la puerta a futuras conversaciones. Minimizar emociones. Decir frases como «eso no es para tanto» puede invalidar los sentimientos de los hijos y hacerlos sentir incomprendidos. Hablar más que escuchar. Los monólogos constantes pueden hacer que los hijos se desconecten emocionalmente. Prácticas para mejorar la comunicación y la relación. Dedicar tiempo de calidad. Reserva un momento cada día para interactuar con tus hijos, sin distracciones tecnológicas. Expresar gratitud y elogios. Reconoce los esfuerzos y logros de tus hijos, grandes o pequeños. Resolver conflictos con empatía. En lugar de culpar, busca soluciones juntos, fomentando el respeto mutuo. El impacto de una comunicación saludable. Una comunicación sólida no solo fortalece la relación entre padres e hijos, sino que también les da a los hijos herramientas para relacionarse con otros de manera saludable. Cuando los hijos aprenden a expresar sus emociones, escuchar con empatía y resolver conflictos de manera pacífica, llevan esas habilidades a sus amistades, relaciones futuras y comunidades. Además, una comunicación basada en los principios bíblicos refleja el carácter de Cristo en el hogar. Jesús mismo modeló una comunicación llena de gracia, verdad y compasión, invitando a las personas a acercarse a Él con confianza. Los padres tienen el privilegio y la responsabilidad de modelar ese mismo espíritu de gracia en su relación con sus hijos, construyendo conexiones que trasciendan las dificultades de la vida y fortalezcan los lazos familiares. Fomentar la independencia espiritual, guiarlos hacia Dios. El propósito final de la crianza bíblica no es simplemente criar hijos obedientes o exitosos según los estándares del mundo, sino guiarlos a desarrollar una relación personal con Dios. Este objetivo trasciende la infancia y la adolescencia. Se trata de preparar a los hijos para vivir una fe autónoma, donde ellos mismos puedan confiar, amar y seguir al Señor. Josué declaró con valentía: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Josué 24:15. Este versículo no solo refleja una elección familiar, sino una decisión personal que cada individuo debe tomar. Como padres, el llamado es equipar a los hijos con las herramientas espirituales para que, cuando llegue el momento, ellos también puedan decir con firmeza: «Yo serviré a Jehová». La meta final: hijos con fe propia. En los primeros años de vida, los hijos dependen casi por completo de los padres para su enseñanza y guía espiritual. Sin embargo, con el tiempo, el objetivo debe ser que los hijos asuman su propia fe y tomen decisiones basadas en sus convicciones personales. Este proceso no sucede de la noche a la mañana, requiere una crianza intencional que les enseñe a orar, estudiar la palabra de Dios y depender de Él en todas las áreas de su vida. También implica darles la libertad de explorar su fe, hacer preguntas y encontrar respuestas con la dirección de los padres y de Dios. Ejemplos bíblicos de independencia espiritual. Uno de los ejemplos más claros de independencia espiritual en la Biblia es la vida del joven Samuel. Desde una edad temprana, Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. Aunque creció bajo la guía de Elí, su relación con Dios era personal y directa. Cuando Dios lo llamó, Samuel respondió: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Este relato muestra la importancia de enseñar a los hijos a reconocer y responder a la voz de Dios. Así como Ana dedicó a Samuel al Señor desde su nacimiento, los padres hoy tienen la oportunidad de entregar a sus hijos a Dios.
confiando en que Él guiará sus pasos. Herramientas prácticas para fomentar la fe personal. Enseñarles a orar por sí mismos. Desde pequeños, anima a tus hijos a expresar sus pensamientos, preocupaciones y gratitud a Dios. Explícales que la oración no tiene que ser perfecta, sino sincera. Estudiar la Biblia juntos. Aunque es importante leer la palabra como familia, también es esencial enseñarles cómo estudiarla individualmente. Proporciónales un plan de lectura adecuado para su edad y habilidades, y anímalos a compartir lo que aprenden. Modelar la confianza en Dios en momentos difíciles. Cuando enfrenten desafíos, involúcralos en el proceso de buscar la dirección de Dios. Por ejemplo, si la familia atraviesa una decisión importante, pídele a tu hijo que ore contigo para buscar sabiduría divina. Permitir que tomen decisiones espirituales. A medida que crecen, dales oportunidades para tomar decisiones en su caminar con Dios. Por ejemplo, permitirles elegir un ministerio en el que quieran servir o alentarlos a compartir su fe con otros. El balance entre guía y libertad. Uno de los desafíos más grandes para los padres es encontrar el equilibrio entre guiar a los hijos y permitirles la libertad de desarrollar su relación con Dios. Es natural querer protegerlos de los errores o asegurarse de que siempre tomen decisiones correctas, pero este enfoque puede impedir que aprendan a depender de Dios personalmente. El ejemplo de la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11-32, ilustra este principio. Aunque el padre permitió que su hijo menor tomara una decisión equivocada, siempre estuvo listo para recibirlo con amor y gracia cuando regresó. Los hijos necesitan espacio para crecer, cometer errores y descubrir la fidelidad de Dios en sus propias vidas. ¿Cómo construir una base espiritual sólida? Crear un ambiente que fomente la curiosidad espiritual. Responde a sus preguntas sobre la fe sin juzgar. Si no sabes la respuesta, investiguen juntos. Esto les enseñará que buscar a Dios es un proceso continuo. Celebrar sus pasos espirituales. Reconoce y anima los momentos importantes en su vida espiritual, como cuando deciden bautizarse o memorizar un versículo clave. Ayudarles a ver a Dios en lo cotidiano. Enseña a tus hijos a notar la obra de Dios en los detalles de la vida diaria, desde la belleza de la creación hasta las respuestas a pequeñas oraciones. Involucrarlos en la iglesia. Fomenta su participación en actividades comunitarias, grupos de jóvenes y ministerios que les permitan crecer en su fe junto a otros creyentes. Frutos de la independencia espiritual. Cuando los hijos desarrollan una relación personal con Dios, comienzan a experimentar los frutos de su presencia en sus vidas: paz, dirección, propósito y gozo. En lugar de depender únicamente de sus padres para el apoyo espiritual, aprenden a buscar a Dios como su refugio y guía constante. Además, una fe autónoma los prepara para enfrentar los desafíos del mundo. Las pruebas y tentaciones inevitablemente llegarán, pero un hijo que ha aprendido a depender de Dios estará mejor equipado para superarlas. Por ejemplo, un joven que ora por su examen en lugar de preocuparse en exceso, o una adolescente que busca dirección en la palabra de Dios para una decisión importante, demuestra que la fe se ha convertido en parte integral de su vida. Reflexión para los padres. La crianza espiritual no se trata de controlar cada aspecto de la vida de los hijos, sino de equiparlos para caminar con Dios por sí mismos. Esto requiere paciencia, oración constante y confianza en que Dios completará la obra que ha comenzado en ellos. Filipenses 1:6. Los padres son jardineros espirituales, plantando semillas de fe y nutriéndolas con amor y dirección. Pero al final, es Dios quien hace crecer esas semillas en el corazón de los hijos. El llamado es claro: guiar, amar y soltar, confiando en que Dios cumplirá su propósito en la vida de cada hijo. Criar a los hijos conforme a los principios bíblicos es un llamado divino que va más allá de lo cotidiano.
No se trata solo de proporcionar cuidado, educación o un hogar seguro, sino de cumplir un propósito eterno: formar discípulos de Cristo que glorifiquen a Dios con sus vidas. Cada momento de enseñanza, corrección, ejemplo y comunicación deja una huella que puede trascender generaciones. La Biblia nos recuerda que los hijos son un regalo de Dios, una herencia divina que nos ha sido confiada. Esta misión, aunque desafiante, no es una tarea que enfrentamos solos. Dios nos equipa con su palabra, su espíritu y su gracia para que podamos guiar a nuestros hijos con sabiduría y amor. Como padres, estamos llamados a reflejar su carácter en la manera en que enseñamos, corregimos y conectamos con nuestros hijos. Hemos explorado principios claves como enseñar la palabra de Dios en el hogar, modelar una fe auténtica, corregir con amor, construir relaciones sólidas y fomentar la independencia espiritual. Cada uno de estos pasos es una pieza esencial en el diseño de Dios para la crianza. La tarea puede parecer abrumadora, pero debemos recordar que Dios camina con nosotros en este viaje. Él es quien da crecimiento a las semillas que plantamos en el corazón de nuestros hijos. La crianza bíblica no solo impacta a nuestros hijos, transforma también nuestro propio caminar con Dios. Nos desafía a depender más de Él, a buscar su dirección en nuestras decisiones y a crecer en paciencia, humildad y amor. Hoy el desafío es reflexionar. ¿Estamos intencionalmente criando a nuestros hijos según los principios de Dios? ¿Estamos sembrando en ellos un legado espiritual que perdure? Ahora es el momento de ajustar nuestras prioridades, de redoblar esfuerzos y de depender completamente en la gracia divina para cumplir esta misión. El llamado es claro: guiar a nuestros hijos hacia el conocimiento y amor de Dios, equipándolos para vivir en un mundo lleno de desafíos espirituales, con la confianza de que su palabra nunca volverá vacía. Isaías 55:11. Oremos para que Dios nos dé sabiduría, paciencia y dirección en esta tarea, que nuestros hogares sean lugares donde su nombre sea glorificado y donde nuestros hijos crezcan firmes en su amor y propósito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13.